La visión que tenemos hoy del entorno físico-cultural, del cual la religión judeo-cristiana emergió, se está expandiendo rápidamente. Nuevas tecnologías de imagen, enormes bases de datos y servicios virtuales enlazan ahora el trabajo de un sinnúmero de investigadores en tiempo real, permitiendo gran colaboración y coordinación. Instituciones de investigación académica alrededor del mundo usan redes de comunicación globalmente basadas en satélites que no existían hace 50 años. Desde el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1948 a hoy, la arqueología de campo en Israel continúa exponiendo nuevos estratos de nuestra historia. No solo en la tierra, la exploración continúa en el Mar de Galilea y en el Mar Mediterráneo. 2000 años atrás, Jesús invitó a la gente a iniciar la exploración del dominio espiritual al cual llamó el reino de los cielos. Él enseñó que si dábamos prioridad al descubrimiento de esta realidad, todo lo esencial para una civilización progresiva tomaría su lugar. Pero el mundo de hoy, su concepto del reino es entendido como una utopía socialista o una abstracción metafísica de la vida posterior. El Jesús histórico no puede ser totalmente entendido sin la asimilación de los significados y valores de su vida, una reimaginación de la historia que ha influenciado profundamente el arte, la literatura y la ética del mundo por más de 2000 años. Es difícil establecer un punto de partida para una historia cuyos orígenes están perdidos en la neblina de la eternidad pasada. Elegiremos un tiempo al final de la última edad del hielo, cuando una vasta sabana cubrió la península arábiga, extendiéndose a través de lo que hoy es Jordania y el sur de Israel. Existía un paraíso para cazadores y pastores nómadas, aislado entre las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Construían estructuras que se extendían a cientos de metros dentro de la sabana para atrapar animales salvajes. Construían corrales de piedra para sus rebaños. Construían sitios habitacionales, quizá precursores de aldeas. En altos desfiladeros, ordenaban piedras sagradas para asegurar un paso seguro. Mantenían altares para recordar a sus ancestros. Construían santuarios en honor a sus tótems de animales. Aquí habitaba el leopardo árabe. Los leopardos árabes merodeaban en el norte de Galilea y las pendientes del monte Hermón en tiempos de Jesús. Fue quizá entre estos cazadores y pastores que el sacrificio de sangre fue pensado por primera vez como regalo apropiado para ganar el favor de sus dioses. Pero con la progresiva desertificación de la península arábiga, mucha de esta gente emigró al norte hacia la región oeste del río Jordán en busca de lugares de pastoreo para sus rebaños. Aquí encontraron las primeras ciudades de los cananitas. Fue aquí, en este dinámico entorno, entre las rutas de mayor comunicación de ese tiempo, alrededor del año 2000 a.C., que ocurrió uno de los eventos más significativos en la historia humana, la encarnación de Melquisedec, el rey de Salem, el ángel del Señor. El propósito de Melquisedec fue estimular una transición al monoteísmo. Tenía que desarrollarse una cultura basada en una deidad monoteísta antes de que Jesús se encarnara para revelar el carácter personal de esa deidad. Melquisedec pasó 100 años enseñando en su sede en Salem. Enseñó la adoración a una deidad universal, un Dios que responde a la fe, no a las ofrendas de sacrificio de sangre. Fue en Ur de Mesopotamia donde Abraham oyó sobre la misión de Melquisedec y viajó a Salem a encontrarse con él. Los descendientes de Abraham mantuvieron vivas las enseñanzas de Melquisedec hasta los tiempos de Moisés, 1000 años después.
Moisés encendió las brasas de las enseñanzas de Melquisedec entre las tribus del desierto que estaban bajo su influencia, dando nacimiento al monoteísmo hebreo. Hoy los restos de las enseñanzas de Melquisedec proveen sustento para más de la mitad de la gente en el mundo. Círculos de piedra en el desierto dieron lugar a tabernáculos, y tabernáculos dieron lugar a templos y a un creciente sacerdocio. Para el tiempo de Salomón, la religión hebrea había asimilado mucho de las creencias religiosas de cananitas y de Mesopotamia. El monoteísmo se desarrolló gradualmente en la cultura hebrea, fomentada por una secuencia de profetas, muchos de los cuales sufrieron grandemente en sus esfuerzos por mantener a la gente orientada hacia el Dios de Melquisedec y Moisés. Pero estos profetas lograron la mayor proeza en la historia de la religión, la evolución conceptual de una deidad universal desde los antecedentes del politeísmo pagano. Gradualmente transformaron el concepto bárbaro del celoso e iracundo Espíritu de Dios del volcán del Sinaí al exaltado concepto del Yahvé Supremo, creador de todas las cosas. Esta gente empezó a darse cuenta de que Yahvé era más grande que el Dios de una tribu, una nación, una raza o inclusive del mundo entero. Y así el proceso iniciado por Melquisedec unos 2000 años antes prepara el escenario para la aparición de Jesús, quien sería una revelación del carácter personal de este Dios universal. En tiempos de Jesús, Jerusalén estaba dominado por el templo y sus políticas. El antiguo sacerdocio sadoquita se terminó un siglo y medio antes como resultado de corrupción. Los líderes del templo habían preservado la religión hebrea a pesar de los griegos, partos y romanos, convirtiéndola en un rígido sistema de ritual, tradición, autoridad y nacionalismo. La costa noreste del Mar Muerto fue refugio para los creyentes devotos que huían de la política y la corrupción en Jerusalén. Un oasis con numerosos manantiales en Engedi proveen la única fuente de agua fresca en millas alrededor. Engedi había provisto un santuario político y espiritual por más de 3000 años. En tiempos de Jesús, era el lugar de encuentro para ambulantes ascetas religiosos y pastores del desierto. Fue aquí, entre estos refugiados espirituales, que Juan Bautista empezó a crear lo que seguiría. Juan era un resumen viviente de lo mejor de la tradición profética hebrea. Su enseñanza hacía eco a la promesa de Melquisedec de que cuando sea oportuno, otro mensajero sería enviado. Para Juan, ese momento había llegado. Las cuevas donde se hallaron los rollos de escrituras del Mar Muerto están cerca del norte de Engedi. Quizás fue en el rollo de escrituras en que Juan Bautista leyó sobre la venida del Salvador, quien sería como la sombra de una gran roca en tierra fatigante, quien reconfortaría a los afligidos, quien liberaría a los cautivos espirituales, quien escucharía el llanto de los necesitados y salvaría las almas de los pobres que lo buscan, quien vendaría los corazones rotos,
uno por quien todos sus hijos en la tierra serían bendecidos, el Salvador deseado por todas las naciones. El norte de Israel está dominado por la majestuosa presencia del monte Hermón, elevado a 3.050 metros sobre el mar de Galilea. Sus aguas empiezan a fluir por manantiales y arroyos que emergen de la montaña en las bajas elevaciones. Se incorporan al río Jordán. Entrando al mar de Galilea, justo al este de Capernaum. En la parte sur del lago, las aguas continúan su recorrido a través del valle de Jordán, vaciándose finalmente en el Mar Muerto, casi 200 kilómetros de su origen en la montaña. Desde los tiempos de Moisés, la inmersión en agua se había usado para establecer el ritual de pureza necesario para entrar en la presencia de Yahvé. Pero de acuerdo con la ley, el agua tenía que ser viva, tenía que venir directamente de una fuente natural como la lluvia, un manantial o corriente que fluye. El bautismo de Juan era algo nuevo, un ritual de arrepentimiento del pecado y preparación para el encuentro con el Salvador, uno que declararía: «Yo soy el agua viva». En marzo del año 25 después de Cristo, Juan Bautista partió de Engedi para nunca regresar. Viajó hacia el norte, hacia el vado sobre el que Josué y los hijos de Israel cruzaron cuando entraron a la tierra prometida. Aquí empezó a predicar y bautizar gente, exhortándolos a prepararse para la venida del prometido libertador. Durante los siguientes 9 meses trabajó camino hacia arriba, en el río, hacia las proximidades de Peya. Su fama se extendió a través de toda Palestina y su trabajo se convirtió en el tema de conversación de todos los pueblos alrededor del mar de Galilea. El 14 de enero del año 26, Jesús de Nazaret se presentó ante Juan para ser bautizado en el río Jordán cerca del cruce de Peya. Es significativo que Jesús quiso identificarse en el profético contexto del trabajo de Juan en lugar de una establecida estructura de culto del templo en Jerusalén. Su bautizo realizado por Juan fue símbolo de sumisión a la corriente evolucionaria de los conceptos humanos religiosos que él buscaba expandir. La luminosidad espiritual y la voz oída en el agua afirmó a su mente humana la realidad de su divinidad. El día de su bautizo terminó su vida puramente humana. Él era ahora totalmente consciente de la naturaleza de su preexistencia divina. Jesús inmediatamente buscó soledad en las colinas al este de Peya. Quería desarrollar una estrategia sobre cómo podría usar de manera más eficiente el tiempo que le quedaba en la tierra para un beneficio espiritual a largo plazo en el mundo. Viajó al este varios kilómetros. Se estableció en un lugar no lejos de la antigua aldea de Beitadis. Aquí, en un lado de la colina, encontró una caverna que pudo usar como refugio. Un manantial cercano le proveyó agua fresca.
Lejos de ser la tierra estéril de la historia tradicional de los 40 días, esta región es casi un parque en esta época del año. El maestro debió haber experimentado la belleza del principio de la primavera en estas colinas de Perea, donde los aldeanos locales llevaban a pastar a sus animales entre los olivos y los árboles de almendras y pistache. Este fue el lugar donde Jesús llevó a cabo las reflexiones más profundas y de mayor alcance en su encarnación. Juan había empezado a hablar sobre el reino de Dios. ¿Debería integrar la misión de Juan en su ministerio? ¿Debería organizar a sus seguidores para enseñar de manera conjunta? Los judíos esperaban a un Mesías davídico, un rey guerrero que con poder mágico transformaría el mundo en un estado de perfección gobernado por gente judía. ¿Cómo podría reconciliar su concepto del reino celestial con la verdad nacionalista del mensaje de Juan? Jesús finalmente llegó a la conclusión de que no había forma de lanzar su mensaje del reino salvo cumpliendo con la predicción de Juan y como uno a quien los judíos buscaban. Él no era el tipo de Mesías davídico. Él fue la realización de la visión profética de los antiguos videntes mentalmente más espirituales. Debía coordinar sus esfuerzos con lo mejor del trabajo que Juan había iniciado. Él sabía que los ideales espirituales y los valores morales que perduran nunca se podrían derivar de deslumbrantes demostraciones de poder sobrehumano. Tenía que construir sobre los conceptos ya presentes en la cultura religiosa existente. Y decidió que no usaría sus poderes sobrehumanos para salvarse él o a sus seguidores sin reparar en repercusiones que pudieran seguir a su obra. No tenía interés en los reinos materiales, económicos o políticos de este mundo. Él había venido a decirnos algo sobre su reino, una vasta civilización que se extiende desde el portal del tiempo al umbral de la eternidad. Había venido a acogernos, a decirnos quiénes somos, los hijos del Padre de los universos con un destino en la eternidad. Y cuando hubo asentado estos asuntos en su mente, regresó al mundo en el que emprendería su misión. En el año 63 a.C., los romanos fueron invitados por dos judíos rivales por el trono asmoneo, y cada uno tenía la ilusión de que los romanos apoyarían su intento por alcanzar el poder. Y con los romanos vinieron los proyectos de construcción masiva de la dinastía Herodonia, que cambiarían para siempre el territorio judío. En Palestina, la teología hebrea se estaba uniendo al orden político romano y la filosofía griega, la única confluencia evolucionaria en la cual Jesús intentaría plantar una religión avanzada. Para el año 4, Antipas, el hijo de Herodes, reconstruyó Séforis como centro administrativo de Galilea. Las rutas terrestres de comercio cruzaban cerca de Séforis, convirtiéndola en una región de poder económico. A 6 kilómetros en una colina adyacente está la cima de Nazaret. Sobre la costa del mar de Galilea estaba en construcción en el tiempo que Jesús empezó su labor pública. Antipas construía Tiberías para ser su centro administrativo. Estaba estratégicamente ubicada justo al otro lado del puerto Hipos, una de las ciudades griegas de la Decápolis. Josefo reporta gran rivalidad entre esas dos ciudades. Galilea es una región con características geológicas que forman frontera con sus vecinos. Sus habitantes habían sido forzados a convertirse al judaísmo 100 años antes de los tiempos de Jesús. Habían más gentiles que judíos cuando él nació. Josefo describe Galilea como rodeada por naciones extranjeras. Era una provincia de aldeas agrícolas y prósperas ciudades industriales.
La región adyacente consistía en pequeñas provincias, cada una con diferente reglamento político. La dinámica entre sus regidores y las autoridades del templo en Jerusalén formaban el entorno político contra el cual Jesús emprendió su proclamación del reino espiritual. Este fue el mundo al que Jesús entró cuando dejó las colinas cerca de Pella y regresó a Capernaum para empezar a desarrollar la infraestructura para apoyar su proyectado ministerio. En tiempo de Jesús, Capernaum se extendía a través de la llanura al norte de la costa del mar de Galilea. Fue aquí, entre la gente común, que se estableció mientras esperaba los resultados de la situación de Juan. Aquí empezó la organización de su equipo administrativo, 12 hombres que él entrenaría para ser evangelistas y embajadores del reino. Estos fueron los hombres que dieron apoyo logístico y controlaron a las masas conforme el número de gentes que venían a ver a Jesús crecía a ritmo constante. Estos fueron los hombres que continuarían su labor después que Él se fue. Y estos fueron los hombres que serían los primeros en entregar sus vidas a la tarea de difundir sus enseñanzas en el mundo. Durante el día trabajaban con sus redes en el mar de Galilea, guardando algunos fondos para apoyar su labor futura. En la noche estudiaban con Jesús en la biblioteca de la sinagoga, donde Él les enseñó sobre el reino e iluminó su comprensión de las escrituras hebreas. Él intentó difundir su mensaje a partir de conceptos ya presentes en las mentes de sus oyentes. En junio del año 26 después de Cristo, solo unos cuantos meses después del bautismo, llegó la noticia de que Juan había sido arrestado por Herodes Antipas. Fue hecho prisionero en la fortaleza de Herodes en Macaurus, al sur de Perea. Había sido arrojado a un calabozo donde pasó sus restantes 18 meses de vida. Jesús se puso en acción y el sábado de la siguiente semana dio su primer discurso público en la sinagoga de Capernaum. Habló sobre los fundamentos del reino del cielo, accesible aquí y ahora, a través del simple ejercicio de fe. En agosto, Jesús sintió que los apóstoles estaban listos para empezar su experiencia de llevar el mensaje a la gente. Durante los siguientes 5 meses, visitaron las poblaciones más importantes en Galilea e hicieron contacto inicial con gentiles de Decápolis, en las ciudades de Hipos, Gadara, Avila y Gerasa. Durante este tiempo, una creciente cantidad de gente vino a ver a Jesús. El rumor sobre él se había extendido lejos desde el mar de Galilea. Llegaban a pedir información desde ciudades lejanas como Tiro, Sidón, Damasco, Cesarea y Jerusalén. Inicialmente Jesús recibió a esta gente y les enseñó lo concerniente al reino. Pero el Maestro gradualmente derivó este trabajo a los 12 apóstoles. El domingo 12 de enero del año 27, en las alturas al norte de Capernaum, con vista al mar de Galilea, Jesús ordenó a los 12 apóstoles como embajadores del reino, lo que había sido conocido como el Sermón del Monte. Les encargó ir al mundo y comenzar la tarea de orientar a la gente en la dinámica de una ciudadanía progresiva en un universo espiritual. Capernaum no se encontraba lejos de Tiberias. Jesús sabía que Herodes pronto empezaría a notar su trabajo, de modo que decidió enfocar sus esfuerzos en Judea y Perea, región que contenía muchos creyentes en las enseñanzas de Juan. Había considerable tensión entre los seguidores de Juan y los de Jesús. ¿Por qué Jesús no usaba su poder para liberar a Juan de la prisión? ¿Por qué Jesús no enseñaba ayuno y abnegación? A través de un esfuerzo de tacto y paciencia, Jesús y los 12 apóstoles pasaron la mayor parte del año 27 en la tarea sosegada de hacerse cargo del trabajo de Juan.
Por su lado, Juan, desde la prisión, alentaba a sus seguidores a que brindaran total lealtad a Jesús. Para abril, Jesús y los 12 apóstoles se encaminaron hacia abajo del valle del Jordán a las proximidades de Jerusalén. Pasaron todo el mes hablando con gente que asistió a la Pascua, muchos de los cuales eran de provincias distantes del Imperio Romano. Fue el verdadero comienzo de su predicación pública. Jesús o uno de los apóstoles enseñaba diario en el templo. Jesús enseñaba un simple precepto: ama al Señor tu Dios con toda tu mente y alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y él enseñó esto en lugar de las 613 reglas del vivir expuestas por los fariseos. Cuando las multitudes eran demasiado grandes para entrar a la enseñanza en el templo, los apóstoles enseñaban afuera en recintos sagrados. Era su primer contacto con enormes multitudes y aprendieron muchas lecciones valiosas que sirvieron de apoyo a su trabajo posterior. El elemento más radical de la enseñanza de Jesús era su insistencia en que el hombre no necesita nada para ganar el amor de Dios, además del ejercicio de la fe. Enseñó sobre un reino accesible aquí y ahora, un mundo de creativa relación personal entre Dios, nosotros y cada uno. Para finales de abril, la oposición de los líderes religiosos y los líderes del templo se hizo tan perjudicial que Jesús dejó Jerusalén y con los 12 apóstoles se fue al sur hacia Judea. Debieron haber andado por este camino que data de los tiempos romanos. No hicieron presentaciones públicas, sino que fueron de casa en casa, hablando con la gente sobre el reino. Este fue el patrón que caracterizó mucho de su trabajo. Trabajarían en un área en particular hasta que la interferencia de las autoridades religiosas los distrajera. Luego regresarían a dar ministerio personal hasta que la situación se estabilizara. Entonces iniciarían nuevamente un período de activa enseñanza pública. En Judea, actualmente, borregos y cabras aún pastan en las colinas. Manadas de camellos vagan por el desierto. La cabra montés domina los desfiladeros en la región del Mar Muerto. Se encuentran olivos que han alimentado a la gente por cientos de años. Lejos al sur, Judea se extiende hacia el desierto de Negev. Aquí está Keriot, donde nació Judas Iscariote, el único en el grupo apostólico proveniente de Judea. Cerca de Keriot yacen las ruinas de la antigua ciudad de Arad, que contiene el santuario Yahvé más antiguo. Su altar para quemar ofrendas está construido alrededor de una gran piedra sin cortes. Cerca está el Santo de Santos, con 2 piedras en pie, una para Yahvé y una para Asherá, su divina consorte. Quizá un leve eco de las antiguas historias de Mesopotamia, sobre una pareja divina que vino a la tierra a enseñar al hombre las artes de la civilización. Este mes Jesús dejó a los apóstoles para trabajar en Judea, cruzando el desierto a En-Gedi con Abner. Caminó desde Hebrón hacia En-Gedi casi 24 kilómetros con un cambio de 1.329 metros en elevación. Abner era el jefe de los discípulos de Juan y la cabeza de la conocida colonia nazarena de En-Gedi. La tensión entre los líderes de los discípulos de Juan y los apóstoles de Jesús empeoró con el incremento del número de creyentes en las enseñanzas de Jesús. Integrar su mensaje con el de Juan y fomentar relaciones productivas entre los dos grupos fue quizá el mayor reto que enfrentó Jesús durante el principio de su ministerio. En junio regresaron a Jerusalén. Establecieron un campamento entre los olivos en Getsemaní y se dedicaron a hablar con la gente individualmente. Pero para finales del mes,
La oposición aumentó y nuevamente Jesús decidió llevar a los apóstoles al norte, hacia Samaria. Aquí Herodes el Grande había construido un templo en honor al emperador. Cerca estaba el pozo de Jacob, donde Jesús conoció a la mujer samaritana, y a ella le hizo el primer pronunciamiento directo y positivo sobre su naturaleza divina. Le habló sobre el agua de la vida, el agua que saciaría la sed del alma. La entusiasta recepción de los samaritanos motivó a los apóstoles en su trabajo. Les ayudó a superar los fuertes prejuicios culturales en contra de los samaritanos. Establecieron un campamento en la colina del monte de Gerizim. Enseñaron en las ciudades samaritanas cada día. En las noches se reunían en el campamento donde Jesús continuó instruyéndolos en el camino del reino. Los samaritanos creían que Yahvé había designado el monte Gerizim como lugar para el templo, no Jerusalén. Los samaritanos habían adorado en el templo por cientos de años, el templo que había sido destruido por los asmoneos en el siglo previo. Años más tarde, después de la resurrección, el apóstol Felipe enseñó en este sitio. Pero las autoridades religiosas se volvieron más agresivas e implacables en su acoso a Jesús. Herodes Antipas estaba confundido, temía poner en libertad a Juan y temía ejecutarle. Por eso, Jesús llevó a los apóstoles al sur, a un área apartada del monte Gilboa. Quería más tiempo para enseñarles y entrenarlos, y quizá hacer trabajo discreto en las ciudades cercanas de Decápolis. Estaba renuente a emprender más trabajo público hasta que Juan fuera ejecutado o liberado. El monte Gilboa estaba en el territorio de Decápolis, convenientemente afuera de la jurisdicción de Herodes Antipas y las autoridades del Templo de Jerusalén. Peya y el Parque de Magadán se convirtieron en lugares importantes en el trabajo de Jesús por la misma razón. De una base de operaciones establecida en esta localidad, Jesús y sus seguidores podrían emprender misiones evangélicas en el territorio vecino y después regresar a la seguridad cuando aminoraran las hostilidades de las autoridades religiosas. El campamento en Monte Gilboa se convirtió en punto clave. Juan Bautista, trabajando desde la prisión, había designado a 12 apóstoles. Esos 12, guiados por Abner, se reunían en conferencia con los apóstoles de Jesús bajo la guía de Andrés. Acamparon aquí y trabajaron por 3 semanas para coordinar sus divergentes esfuerzos, para calmar sus diferencias de opinión, para establecer una estrategia financiera y para socializar sus prácticas religiosas personales. Jesús se negó a participar, insistiendo que él era representante del Padre al individuo, no a los grupos. Motivó a los 2 grupos a que trabajaran en sus diferencias en la mejor forma que pudieran. Ninguno logró que Jesús comentara sobre el ritual del bautismo, materia de gran discusión entre los 2 grupos. El bautismo fue el precio que los seguidores de Jesús pagaron para mantener a los seguidores de Juan con ellos. A principios de noviembre, los 2 grupos se cambiaron al otro lado del valle de Peya. Establecieron una sede para operaciones conjuntas. Jesús había tomado exitosamente la infraestructura del movimiento de Juan. Abner se había convertido en creyente de Jesús e incansable trabajador por el reino. Peya está localizada en un diminuto valle con perpetua primavera entre 2 colinas. Los romanos habían empezado la lenta reconstrucción del centro urbano. La población en sí parecía ocupar la colina norte en ese tiempo. El antiguo manantial que había sustentado a Peya por siglos, ahora cubierto y entubado, aún sirve a los habitantes locales. Al suroeste, a menos de 1 milla del centro de la ciudad, hay un gran espacio abierto con un anfiteatro natural. Este espacio se abre hacia el Valle del Jordán y el lugar donde el camino romano cruzaba el río Jordán, conectando la costa del Mediterráneo con la ruta terrestre a Mesopotamia.
Esta era la ruta sobre la cual miles viajaron desde tierras distantes para conocer a Jesús y escuchar su mensaje. Desde Pella, los 24 apóstoles trabajaron sosegadamente en el norte de Decápolis. Iban en pares. Un apóstol de Juan bautizaba, mientras un apóstol de Jesús enseñaba. Trabajaron por 10 semanas hasta el día que llegó al campamento de Pella la noticia de que Juan había sido ejecutado. Jesús reunió a los 24 apóstoles y les dijo: Juan ha muerto. Ha llegado la hora de proclamar el reino de los cielos abiertamente y con fuerza. Mañana marcharemos a Galilea. Cuando Jesús llegó de nuevo a Capernaum, iba acompañado por su grupo administrativo de 12 maestros bien entrenados, más 25 de los exdiscípulos de Juan. Inmediatamente iniciaron una gira por el centro de Galilea, predicando tanto en ciudades grandes como en pequeñas aldeas intermedias. Este esfuerzo duró 2 meses. El mundo donde ellos trabajaban ha cambiado de muchas maneras en los últimos 2000 años. Las antiguas áreas agrícolas han sido sustituidas por geometría lineal de agricultura mecanizada. Los antiguos caminos que cruzaron los primeros evangelistas se han transformado en modernas rutas de transporte. La capital de Herodes, Tiberías, es hoy una dinámica ciudad moderna. Dabarita y las aldeas cercanas se han unido a una amplia región urbana al pie del monte Tabor. Las colinas donde Jesús rondaba y exploraba en su niñez eran muy diferentes de como son hoy en día. Nazaret es ahora un importante centro urbano extendido hacia las colinas que rodeaban ese pueblo del siglo I. Las colinas de Nazaret tenían terrenos agrícolas además de construcciones. Hoy en día, debajo de la cima de la colina más alta hay una escuela católica y la Iglesia de Jesús Adolescente. En la cima de la colina hay un pequeño parque perteneciente a la iglesia. El padre Juan Vincent, rector de la iglesia, decía que no hay niño que haya crecido en Nazaret que no haya escalado esta colina y jugado en ella. Al sur se extiende el fértil valle de Jezreel. Aquí estaban pueblos como Megiddo, Naín y Endor. Esta es la llanura de Esdraelón, el gran campo de batalla de los ejércitos y antiguos imperios. En Magdala está en construcción un importante centro turístico. Las excavaciones están descubriendo aquí lo que parece ser la ciudad más grande en el lago en tiempos de Jesús. Aquí, una angosta calle existe en un área residencial. En ambos lados hay casas, muchas que tenían baños para rituales. Se está excavando una de las pocas sinagogas que claramente data del primer siglo. Esta pequeña y simple sinagoga podría ser representativa de las sinagogas encontradas por Jesús y los apóstoles en muchas de las ciudades y pueblos de Galilea. Fue quizás el puerto más grande del lago en ese tiempo, compitiendo solo con el puerto de Capernaum. Varios años atrás, durante una sequía, el nivel del agua bajó lo suficiente para revelar un bote del siglo I incrustado en lodo y sedimento. Se dice que el bote fue construido por un maestro artesano y en base a su tamaño parecería del tipo que pudieron haber usado Jesús y sus apóstoles. Jotapata puede ser una muestra de muchas otras ciudades galileas del periodo. Durante el tiempo de las conquistas de los asmoneos, un siglo antes de Jesús, la población se había vuelto cada vez más judía. Fue aquí donde María Magdalena y Rebeca se unieron al grupo de mujeres. El sitio de Caná yace en otra colina abandonada,
unos 14 kilómetros al norte de Nazaret. Poca gente ve Caná por ser de acceso difícil. Al pie de la colina están las ruinas de una aldea otomana. Registros de los primeros peregrinos indican que los habitantes cobraban exorbitantes tarifas para visitar el sitio. Al parecer, los franciscanos crearon el canal del siglo XVII que los turistas pueden ver ahora en la ruta de peregrinos entre Nazaret y Capernaum. Gamala, el Machu Picchu de Israel, estaba en un remoto pico de la montaña al este del lago. Fue destruida después de un brutal asedio por los romanos en el año 67 después de Cristo y nunca se restableció. Es uno de los pocos lugares que quedaron intactos desde el primer siglo. Desde la ciudad, el mar de Galilea se puede ver unos 17 kilómetros al oeste, con Capernaum en la costa norte. A finales de marzo del año 28, Jesús, Abner y el grupo entero se fue hacia el sur a Jerusalén para la Pascua. Jesús tenía la intención de mantenerse discreto y no enseñar públicamente. Se instalaron en Betania, en la casa de sus amigos de infancia, María, Marta y Lázaro. El número de personas que venían a verlo creció rápidamente tanto que se tuvieron que trasladar al jardín de Getsemaní, fuera de los límites de la ciudad. Aquí conocieron y hablaron con cientos de personas provenientes de tierras distantes. Después de un mes de trabajo, se decidió que Abner y los discípulos de Juan fueran al sur y trabajaran en pueblos y aldeas de Judea. Jesús y los 12 apóstoles retornarían a Galilea. La respuesta a la primera gira de predicación en Galilea había sido tan buena que Jesús estableció un campo de entrenamiento junto al lago cerca de Betsaida, justo al sur de Capernaum. Aquí él y los apóstoles entrenaron a más de 100 evangelistas entre mayo y octubre del año 28. La primera gira de predicación pública en Galilea se había enfocado en la parte centro de la región. La segunda gira se enfocó en pueblos grandes e incontables aldeas de la parte sur y este. Esta misión duró 3 meses. Jesús envió a los apóstoles y a más de 100 graduados de la escuela de entrenamiento de Betsaida por los caminos y senderos de Galilea en equipos de 2. David Zebedeo, hermano de Santiago y Juan, había establecido un servicio de mensajería empleando más de 40 corredores para tener a varios grupos de enseñanza en contacto. Estos corredores también atravesaron esas escarpadas calzadas. En toda su enseñanza, Jesús se enfocó en lo básico del reino. Yahvé es mejor entendido como el amoroso y bondadoso padre de una familia, un padre que ama a cada uno de sus hijos con un amor infinito. Un creciente número de personas venían al campamento en la costa norte, muchas de ellas mujeres. Para asombro de sus apóstoles, Jesús estableció un grupo de mujeres discípulas que enseñarían y guiarían a otras mujeres. Estas mujeres en su momento entrenaron a un grupo de más de 50 mujeres adicionales para dar ministerio en los hogares y cuidado a los enfermos. Algunas de estas mujeres estuvieron al pie de la cruz mientras los hombres permanecieron escondidos. Un número de ellas se encontraron entre los primeros mártires del trabajo del reino. Civilizaciones enteras han ido y venido, pero el mar de Galilea permanece hoy casi como era cuando Jesús caminó a lo largo de la costa. Quizá en ningún otro lugar es posible ver, oír y sentir las mismas sensaciones que el Maestro experimentó en su vida diaria.
Las sinagogas de los pueblos y aldeas fueron los escenarios en que Jesús emprendió su labor inicial. Son monumentos de uno de los periodos más notables de la historia religiosa, el nacimiento del cristianismo y del judaísmo rabínico. Esta sinagoga en Judea, descubierta en 2001, data de los tiempos de Jesús y sus giras de predicación en la región. Algunas antiguas sinagogas son solo unas cuantas rocas con un número de registro en un catálogo. La sinagoga en Gamala data de tiempos de Jesús. Quedaron intactas hasta que fueron descubiertas por arqueólogos israelitas en 1967. Podemos imaginar a la gente sentada en esas bancas escuchando a Jesús aquí en este magnífico ambiente. Podemos imaginarlos después de un encuentro en pequeños grupos hablando con los apóstoles sobre el reino. La sinagoga de Gamala contiene elementos en común con otras sinagogas construidas del I al V siglo. Hileras de bancas de piedra proveían asiento, usualmente en 3 lados del interior. Las columnas interiores soportaban el techo y un segundo nivel que permitía entrada de luz. Había un nicho especial para guardar rollos de escrituras. Cerca se podía encontrar una mikve u otra fuente de agua para el ritual de purificación. No es irracional imaginar a Jesús y los apóstoles enseñando en sinagogas como esta, que datan de los siguientes siglos. Sinagoga originalmente se refería a una asamblea de la comunidad. Gradualmente se construyeron edificios especiales donde se reunía la sinagoga. Fueron los lugares donde se realizaban los servicios del sábado, donde la gente venía a orar, a oír leer la ley y discutir su implicación en la vida de la comunidad. Proveían un local donde rabinos y eruditos visitantes daban discursos a la comunidad. Algunas contenían habitaciones para hospedar a viajeros. Fueron los centros educacionales y sociales de las comunidades. Las singulares decoraciones de cada sinagoga son testimonio de su relativa independencia y autonomía local. El templo era una institución completamente diferente de la sinagoga. Contenía el Santo de Santos, el lugar real donde se creía que residía el Dios de Israel. Pero el templo en sí era parte de un complejo mucho más grande que servía como centro administrativo para el estado del templo judío. Prestaba servicio a varios partidos políticos, sectas y al público. Esta era la gente que ofrecía sus sacrificios a Yahvé. Jesús enseñó que el favor de Dios se gana solo con fe. Y toda esa actividad se realizaba bajo el ojo vigilante de los romanos. La sinagoga vista por la mayoría de los visitantes que vienen hoy a la Tierra Santa es la estructura monumental de Capernaum. Cada día, unas 2,000 personas vienen aquí y reflexionan sobre la historia de Jesús. ¿Es esta la sinagoga donde Jesús hablaba? La sinagoga que se ve hoy fue construida desde escombros a principios del siglo XX. Se encontraron monedas debajo del suelo que datan del final del siglo IV, pero también se hallaron señales de una estructura previa.
La pregunta se complicaba más por un comentario en el libro de Urantia, que Jesús, hablando en la sinagoga de Capernaum, se refirió a racimos de uvas y a una vasija de maná que decoraba el dintel de la nueva sinagoga para ilustrar su sermón. ¿Es este el dintel de la sinagoga del primer siglo? La historia de la sinagoga de Capernaum permanece sin final. Para el otoño del año 28, la fama de Jesús se había extendido a lo largo y ancho, principalmente como resultado de las muchas sanaciones que tomaron lugar en su presencia. Las multitudes que venían a verlo continuaban creciendo. Pero conforme las multitudes crecían, también crecía la hostilidad de los líderes del templo en Jerusalén. Estaban cada vez más alarmados ante la respuesta pública a Jesús y empezaron a buscar una manera de matarlo. Pero Jesús se movía rápido y movilizaba a tantos evangelistas que parecía imposible detenerlo. Usaba parábolas para describir el reino, permitiéndole evitar el acoso de los fariseos que ahora lo seguían a todas partes. Sabiendo que su capacidad para enseñar públicamente podría terminar en cualquier momento, Jesús no se detuvo. 2 semanas después de terminar la segunda gira en Galilea, se lanzó el más ambicioso esfuerzo de su ministerio en Galilea. La primera gira de predicción cubrió el centro de Galilea. En la segunda, su mensaje se extendió para alcanzar la periferia de Galilea. Ahora empezaba una tercera gira. Cada lugar visitado en las primeras 2 giras era visitado nuevamente a la par con pueblos y aldeas intermedias. Para el final de esta gira, la hostilidad de los líderes del templo en Jerusalén se había hecho tan fuerte que Abner cambió su sede de Hebrón a Belén, donde podía estar cerca de los eventos en Jerusalén. David Zebedeo tenía corredores nocturnos que salían de Jerusalén cada noche, relevándose en Sicar y Esitópolis, arribando en Betsaida la mañana siguiente, una distancia de 145 kilómetros. Jesús se encontraba exhausto. Se retiró por barco hacia la costa este de Capernaum para descansar, pero las multitudes lo siguieron por tierra. En un día, unas 5,000 personas se reunieron cerca de su campamento en el parque de Magadán. Esta fue la multitud que Jesús alimentó con 5 panes de cebada y 2 pescados secos. La muchedumbre estaba admirada por ese despliegue de poder sobrehumano y quiso proclamarlo rey. Jesús usó esta oportunidad para ilustrar una vez más la clara distinción entre los reinos políticos de este mundo y el reino espiritual que Él vino a revelar. Su negativa a que lo nombraran rey redujo el entusiasmo público por Jesús. Pero desde este momento creció un nuevo grupo de seguidores basado en la fe espiritual y verdadera experiencia religiosa, en lugar de búsqueda de milagros. Sabiendo que esta podría ser su última oportunidad, Jesús decidió hablar ese sábado en la sinagoga de Capernaum. Entre los asistentes había un grupo grande de fariseos y saduceos enviada por orden de Sanedrín de Jerusalén. Su tarea era inaugurar una guerra abierta contra Jesús y sus seguidores. Jesús leyó las Escrituras y le recordó a quienes escuchaban cómo los líderes de Israel habían tratado a los profetas en el pasado. Dejó claro que él había sido enviado a la tierra con la misión de revelar el verdadero carácter de Dios, el generoso y amoroso Padre que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Al final de esa reunión, por insistencia de los fariseos de Jerusalén, los líderes de Capernaum le cerraron la sinagoga a Jesús. 2 días después, el Sanedrín declaró un decreto para cerrar todas las sinagogas en Palestina a Jesús y sus seguidores, lo cual era una verdadera intrusión a la autonomía de las sinagogas. Antes del final del mes, Herodes Antipas había cedido bajo la presión de las autoridades del templo y había autorizado el arresto de Jesús en Galilea. Este fue el momento figurativo en que el velo del templo fue destruido.
Los 2000 años de esfuerzo para fomentar una cultura religiosa monoteísta de la que una religión avanzada pudiera llevarse al mundo, llegaba a su fin. De la sangre y cenizas del primer siglo, la religión hebrea se había transformado en judaísmo rabínico y las enseñanzas simples de Jesús se transformarían en una religión sobre su muerte y resurrección. Unos días después del cierre de las sinagogas, los mensajeros de David llegaron a Betsaida con la noticia de que agentes del Sanedrín venían en camino para arrestar a Jesús. El maestro dejó claro que no estaba listo para un enfrentamiento abierto con las autoridades religiosas. Dijo a sus apóstoles que se prepararan para partir inmediatamente a una gira de predicación en las ciudades fenicias de la costa norte. Dejaron Capernaum y el mar de Galilea. Viajaron hacia el norte a través del territorio de Filipo, siguiendo el cañón del río Jordán. Al extremo norte del cañón está el inicio de la región del pantano. Los ecologistas dicen que este era uno de los ecosistemas más complejos en el Levante en ese tiempo. Este vasto hábitat pantanoso se alimenta de las aguas de Merón y del río Jordán. Provee lugares de descanso para millones de aves que emigran 2 veces al año entre África, Asia y Europa, usando el gran valle del río Jordán como ruta de migración alrededor de la barrera puesta por el mar Mediterráneo. Este fue un momento significativo en el ministerio público de Jesús. El trabajo del reino se liberaba de los confines de la religión hebrea y a partir de ahora se extendería en el mundo pagano de los gentiles y los griegos. Avanzando hacia la costa norte, Jesús, los 12 apóstoles y el grupo de evangelistas del campamento de entrenamiento de Betsaida pasaron 6 semanas enseñando en las ciudades fenicias. El mensaje fue ávidamente recibido por esa gente. Muchos fenicios respondieron a la enseñanza de que Dios no se detiene ante las personas, razas o naciones. Jesús estaba revelando una nueva religión a estos gentiles paganos. Una religión basada solamente en cultivar una amistad personal con Dios. Muchos de ellos se atrevieron a creer en su mensaje. El interés en la ciudad de Tiro fue tan grande que abrieron el templo de Melkart para Jesús y sus evangelistas. La entusiasta recepción del mensaje en las ciudades fenicias revitalizó a los apóstoles y evangelistas después del desalentador evento en Galilea. A las 6 semanas de esta gira, los mensajeros de David trajeron la noticia a Jesús de que el resto de la comunidad de creyentes en Capernaum intentaban reorganizarse. En una semana, Jesús, los 12 apóstoles, más de 100 creyentes, el grupo de mujeres, los evangelistas y otros interesados en establecer el reino espiritual en la tierra se reunieron en el parque de Magadán. Aquí Jesús empezó la reorganización de sus esparcidos y reducidos grupos en preparación para las tareas de su último año en la tierra. Si las autoridades religiosas le iban a hacer imposible trabajar en Galilea o Judea, debería obrar sobre la labor que inició Juan Bautista en Perea y Decápolis. Mientras tanto, Jesús recibió una llamada para reunirse en el monte Hermón para dialogar con sus asociados celestiales sobre el cambiante contexto en que estaba llevando a cabo su misión en la tierra. Jesús y los apóstoles partieron inmediatamente a Cesarea de Filipo, que se localizaba al pie de la montaña. Cesarea de Filipo estaba construida alrededor de un manantial sagrado en los suburbios del antiguo centro de Dan. El agua del manantial alimenta al río Jordán. Esta era la capital de Herodes Felipe, ubicada en una región lejos de la influencia política de los templos de Jerusalén.
Fue en una reunión en el jardín de un adinerado griego en Cesarea de Filipo en que los apóstoles reconocieron por primera vez a Jesús como Hijo de Dios, en respuesta a su pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Desde este momento Jesús no dudó en reconocer total y abiertamente su naturaleza divina. El Monte Hermón es un grupo de 3 definidas colinas. Su caliza, rota por las fallas y erosión, captura la nieve derretida que emerge de incontables manantiales en las elevaciones bajas. En el corazón de la montaña hay un valle con manantiales de agua y refugios contra vientos severos que en ocasiones causan estragos en las alturas. Al oeste de Beit-Jen, un camino sigue cuesta arriba a un nivel de 1800 metros y provee acceso al interior del valle. El mar de Galilea habla de un ecosistema complejo y las comunidades humanas que sostiene. Pero el Monte Hermón habla de cosas antiguas y mitológicas. Está localizado en un lugar donde la diferencia entre historia y la mitología no se puede distinguir. La presencia de la montaña impregna la mitología del antiguo Levante. En el libro de Enoc hay un lugar donde los vigilantes, los ángeles caídos de la rebelión de Lucifer, tenían sus reuniones. Antes de su bautismo y total conciencia de su identidad universal, Jesús había ascendido esta montaña para encontrarse con Satanás, para concluir ciertos hechos relacionados a la rebelión de Lucifer en contra del gobierno del universo. La lucha en la montaña no tuvo nada que ver con los reinos de este mundo, sino con la soberanía de un universo, un asunto para siempre definido por Jesús en el Monte Hermón, mientras se encarnaba como el heroico mortal, Josué, ben José. En agosto del año 29, Jesús ascendió estas pendientes con 3 de sus apóstoles. Había sido llamado para discutir repercusiones de un planteamiento más enfocado de un mensaje en el contexto del paganismo greco-romano. Jesús había venido a liberar los potenciales espirituales en la religión hebrea, pero siglos de resistencia a las incursiones gentiles habían tenido efecto, y la religión hebrea había sido fortalecida contra cualquier desarrollo posterior. Y así, Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de una reunión entre Jesús, Gabriel y el padre Melquisedec aquí en las colinas del Monte Hermón. Si este mensaje iba a ser sembrado en el mundo pagano de los gentiles, pronto quedaría sepultado en misterio y superstición. Pronto sería fuertemente influenciado por creencias del poder mágico del sacrificio de sangre que caracterizaba las religiones del mundo antiguo. El funeral duraría siglos. Habría por lo menos 2 milenios antes que su resurrección de una tumba de creencias y rituales paganos empezara. Podría llevar este mensaje a los gentiles, pero debía continuar haciendo todo lo posible para establecer a la gente judía como portadores de la antorcha del reino, y debía forzar a los líderes religiosos de Jerusalén a tomar la decisión final respecto al papel que jugaban en su misión. Ahora eran finales del verano del año 29. Abner continuaba enviando evangelistas desde su sede en Belén a las ciudades de Judea y Samaria y aún hasta las comunidades judías en el delta del río Nilo. Jesús había retornado al campamento del parque de Magadán. El servicio de mensajería de David mantenía a los dispersos grupos de trabajo en contacto uno con otros. En el parque de Magadán, la aristocracia del reino se había reunido y planeado empezar una misión a las ciudades griegas de la Decápolis.
Estas ciudades griegas y los caminos que las conectaban se venían recuperando de la destrucción causada por los asmoneos un siglo antes. Los romanos habían empezado una rehabilitación económica en toda la región. Jesús envió apóstoles y evangelistas a estas ciudades en grupos pequeños. Él fue de ciudad en ciudad para motivar y ayudar a los grupos mientras ellos enseñaban y predicaban. Estas eran grandes ciudades localizadas en las principales vías del mundo antiguo. Eran mucho más cosmopolitas que los pueblos y aldeas de Galilea. Eran bastante más grandes en complejidad social que aquellas de hace un milenio atrás. La humanidad se había embarcado en un viaje hacia un destino desconocido, un destino que Jesús vino a iluminar. Él enseñó que nuestro destino descansa en los potenciales de nuestra relación con Dios y la red de relaciones que compartimos unos con otros. Las relaciones personales son el contexto en el cual aparecen los frutos del Espíritu, las insignias de ciudadanía en su reino espiritual. La excavación y reconstrucción de Gerasa ha estado en curso desde hace más de 70 años. Tenía un creciente poder económico en los días de Jesús. Era el entorno en el cual las enseñanzas sobre el cultivo de una relación personal con Dios fueron ampliamente aceptadas. Fue aquí donde los fariseos preguntaron a Jesús si muchos o pocos realmente serían salvados. En respuesta, Jesús señaló que la salvación es un asunto de decisión personal. Les dijo: la puerta de la vida eterna es lo suficientemente amplia como para admitir a todo el que desee entrar, porque yo soy esa puerta. Los restos de los terrenos agrícolas en las colinas cercanas nos ayudan a apreciar la escala del centro urbano que sostenían. Gerasa fue una de las ciudades de la Decápolis más visitada por Jesús y los apóstoles. Justo al sur del cañón del río Yarmuk, yace el sitio de Avila. La ciudad descansa sobre la ruta de Arabia a Damasco, bendecida con copiosos manantiales y tierra fértil. En medio de plantaciones de olivo y lugares de pastoreo para ovejas, yacen las ruinas de iglesias bizantinas y templos romanos. Al igual que en otras ciudades de la Decápolis, hay abundancia de arquitectura cristiana que sugiere que esas ciudades tuvieron vibrantes comunidades cristianas. Fue una de las ciudades en que Jesús y los apóstoles trabajaron durante aquel periodo cuando tomaron la labor de Juan Bautista, quizás entrando a la ciudad en ese camino que viene de Gadara, unos 20 kilómetros al oeste. Al sur del mar de Galilea, Esitópolis se encontraba en el cruce de las rutas que conectaban Asia Menor con Egipto y el mar Mediterráneo con Arabia. A corta distancia de este centro estaba el anfiteatro en el que los griegos tenían sus eventos deportivos que resultaban ser ofensivos para los devotos judíos. Habían otros 5 niveles de asientos arriba de las hileras de asientos de piedra. Esitópolis era el punto de relevo para los corredores de David Zebedeo. Su proximidad a Galilea le hacía una de las ciudades más frecuentemente visitadas de la Decápolis. Hipos estaba localizada en una montaña en forma de diamante que se alzaba a 300 metros por encima del mar de Galilea. Era la más pequeña de las ciudades de la Decápolis. Tenía vistas panorámicas del mar de Galilea. Simón Pedro estaba a cargo aquí durante la misión en la Decápolis. 8 iglesias que datan de tiempos bizantinos brindan testimonio de otro activo centro cristiano. La ciudad fue destruida por el gran terremoto del año 749 después de Cristo,
que mató a miles de personas. Las columnas caídas apuntan en dirección de la tendencia de fuerza del terremoto. Gadara tiene su propio puerto en el mar de Galilea. Estas eran las ciudades-estado, y cada uno controlaba el territorio del alrededor. Gadara enlazaba las dos principales carreteras de este tiempo, la carretera del rey, que conectaba Egipto con Mesopotamia, y la carretera desde la costa fenicia. En tiempos de Jesús, la ciudad se destacaba por su atmósfera cosmopolita. Atraía a escritores, artistas, filósofos, poetas y científicos. Se llegó a conocer como la ciudad de los filósofos. El apóstol Tomás trabajó aquí como carpintero varios años antes de convertirse en uno de los apóstoles. En tiempos contemporáneos, Filadelfia es la única ciudad de la Decápolis que continúa jugando un rol importante en la región. Hoy en día está rodeada por Amán, la capital de Jordán. De todas las ciudades de Perea, fue en Filadelfia que el mayor grupo de judíos y gentiles, ricos y pobres, educados o analfabetas, abrazó las enseñanzas del reino. Fue en Filadelfia que Jesús habló sobre la naturaleza positiva del reino. Después se construyó una iglesia en el sitio de la sinagoga de Filadelfia. La sinagoga de este lugar nunca había sido puesta bajo supervisión del Sanedrín de Jerusalén, y por lo tanto nunca había sido cerrada a Jesús y sus seguidores. En los últimos 3 meses de Jesús en la tierra, Abner enseñaba ahí 3 veces al día. La misión de la Decápolis hizo mucho para preparar el camino para Abner en la propagación del cristianismo. El cristianismo absorbería, exaltaría e integraría mucho de la teología hebrea, la moralidad hebrea y la filosofía griega. Hacia mediados de septiembre, todos habían regresado al parque de Magadán. Aquí los trabajadores del reino se habían reunido para planear el futuro de su labor. Pero Jesús quiso hacer un viaje rápido a Jerusalén por Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Habría miles de personas interesadas desde tierras distantes, y Jesús quiso una oportunidad para hablarles. Inclusive enseñó en los recintos del templo y personalmente se reunió con cientos de personas. Docenas de creyentes vinieron a verlo a la casa de María, Marta y Lázaro en Betania. El Sanedrín quería arrestarlo, pero supuso que aparecería solo porque los romanos le habían garantizado seguridad. Aquel otoño, Jesús, los apóstoles, el grupo de mujeres y Abner, con sus seguidores, se reunieron en el parque de Magadán para planear los siguientes pasos en el trabajo del reino. En la costa cercana del mar de Galilea, después de 2 semanas de entrenamiento, Jesús ordenó a un grupo de 70 como embajadores de su reino. Abner fue puesto a la cabeza de este grupo e inmediatamente se lanzó en una misión de 6 semanas. Mandó a estos evangelistas en equipos de 2. Predicaron en todas las ciudades de Galilea, Samaria y Judea. Mientras tanto, los apóstoles trasladaron sus tiendas de campaña hacia el sur, cerca de Pella, y allí establecieron una sede para enseñar. Cerca de 300 creyentes lo siguieron. La gente venía a Jesús en grandes números. Diariamente llegaban a Pella peregrinos de todas partes de Palestina y de remotas regiones del Imperio Romano, algunos de tan lejos como Mesopotamia y las tierras al este del río Tigris. En diciembre, Jesús decidió hacer otra parada rápida en Jerusalén para Hanukkah, la fiesta de dedicación. Había ido a Sucot a proclamar sus enseñanzas a los peregrinos ahí reunidos. Ahora hizo un último intento para convencer a los líderes de la gente sobre su misión divina y mensaje, llevando con él a Natanael y a Tomás.
Fue en este viaje que le devolvió la vista a Josías, un pordiosero ciego en Sabat, cerca del templo, como un desafío a los líderes del templo. Josías posteriormente fue expulsado de la sinagoga por el crimen de creer en Jesús. Cuando Jesús trató de comunicar a los líderes del templo que él había sido enviado por Dios con un mensaje, lo acusaron de blasfemia. De ese modo Jesús salió de Jerusalén y no regresó hasta su fatídico viaje a la Pascua unos meses después. Cuando llegó al campamento de Pella, se encontró con que Abner estaba listo para lanzar una gira en Perea proyectada para 3 meses. La primera misión de Abner había sido a todas las ciudades de Galilea, Samaria y Judea. Ahora estaba movilizando una misión similar a todas las ciudades de Perea y la Decápolis. Esta tarea fue emprendida por los 70 evangelistas y el grupo de mujeres. Ninguna otra parte de Palestina fue mejor trabajada por los discípulos de Jesús. Proclamaron la religión más simple jamás proclamada, la aceptación por la fe de la ciudadanía en la civilización espiritual que existe en nuestro universo. Los pueblos y aldeas de Perea fueron construidos con ladrillos de barro, en contraste con la piedra caliza y el mármol de las ciudades griegas. Numerosos montículos son todo lo que queda hoy de las aldeas de Perea visitadas en este viaje. Los restos del Aroer yacen en el borde del Gran Wadi que va hacia el Mar Muerto. Poblaciones como Libias y ciudades como Esbón recibieron una vez al Maestro y a los evangelistas del reino. A finales de enero del año, en la tarde del sábado, las multitudes que vinieron a escuchar a Jesús en Pella eran casi 3,000. A fines de febrero, uno de los mensajeros trajo la noticia que su amigo de niñez, Lázaro, se encontraba cerca de la muerte. Jesús sentía un profundo afecto por María, Marta y Lázaro. Se le ocurrió que la situación le daba una ocasión para dar a los líderes en Jerusalén otra oportunidad de aceptar sus enseñanzas. Entonces viajó a Betanía, llegando después de que Lázaro había sucumbido ante su enfermedad. Su cuerpo había sido depositado en la tumba familiar. La resurrección de Lázaro, con un poder sobrehumano, solo sirvió para enfurecer a los dirigentes del templo en Jerusalén. Unas semanas después, el Sanedrín ordenó el arresto de Lázaro, forzándolo a ir a Filadelfia, donde se convirtió en principal apoyo de la labor de Abner. El Sanedrín declaró que Jesús era una amenaza a la estabilidad de todo Israel y que debía morir, y trataron de determinar cuáles serían los cargos. Pero Jesús regresó a la Decápolis antes de que lo pudieran aprender. Aquí el interés por sus enseñanzas estaba en el punto más alto de su entera carrera pública. Continuó entrenando a nuevos evangelistas hasta que llegó el tiempo de ir a Jerusalén para la Pascua. Para ese momento, cerca de 5,000 personas asistían a las reuniones del sábado en el campamento de Pella. Ya conocemos los trágicos eventos en Jerusalén durante la semana de Pascua en el año 30. Hoy, unos 2,000 años después, la historia se relata incontables veces cada día en cada país del mundo. Cuando finalmente ocurrió su arresto, fue lejos de multitudes y visto por solo unos cuantos mortales, pero el universo entero miraba sorprendido e incrédulo cómo su encarnado creador era arrestado como un criminal. El mundo nunca volverá a ser el mismo otra vez. Algo nuevo había empezado a precipitarse desde el entorno de la filosofía griega
la moralidad hebrea y la ley romana, catalizado por historias sobre milagros, muerte y resurrección de un visitante celestial. Tres días después de su crucifixión, apareció entre la gente. Y así, unas mañanas después de la resurrección, cuando los apóstoles estaban desembarcando después de la pesca nocturna, encontraron a Jesús esperándolos en la orilla, junto al fuego. Saludó a sus amigos y les instó una vez más que fueran al mundo a presentar a la gente su destino como ciudadanos del reino espiritual eterno. En los 40 días siguientes a su resurrección, apareció a casi 1,000 de sus seguidores, apremiándolos a que continuaran la tarea para el cual Él los había entrenado, llevando su mensaje a la gente. Es una tarea aún no terminada que pasa de mano en mano en cada generación de aquellos que han descubierto su presencia. Él nos está esperando en la orilla, junto al fuego.